Bien, ya estamos de vuelta y en los próximos minutos vamos a dedicar en el programa, ya saben que tenemos en la mañana una sección dedicada a la arqueología y bueno, pues en todo este tiempo atrás hemos ido conociendo la evolución de Jerez, desde los primeros vestigios, desde su origen prácticamente hasta la época en la que le vamos a hablar hoy. Vamos a tener la oportunidad de hablar de Jerez de los siglos XVI al XVIII y para ello se encuentra con nosotros Manuel Romero Bejarano, doctor en Historia del Arte. Manolo, bienvenido al programa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien. Una época también muy bonita, ¿no? En esos siglos que nos gustaría, bueno, pues somos todo oídos. Estoy encantado de poder escucharte y aprender, que es siempre uno de los objetivos que ponemos en este programa. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay que decir que esta sección del museo, la de la época moderna, se abrió, las piezas que estaban guardadas en los depósitos hasta que se inauguró otra vez, ¿no?, con la nueva ampliación que se hizo en el museo, que dentro del recorrido expositivo, pues cronológicamente es la última. No es excesivamente grande, porque bueno, como en todas las secciones, pues hay piezas que están guardadas todavía en el depósito, pero las piezas que hay son unas piezas de mucho interés, que unas pues vienen de la colección antigua, que ya, bueno, don Manuel Esteve, ¿no?, incluso antes estaban en lo que era la colección arqueológica municipal, y otras pues han sido fruto de excavaciones recientes o donaciones recientes que también no han sucedido en el museo. No. Bueno, pues voy comentando porque también ahora enseguida en casa van a tener la oportunidad de ir viendo también cosas. Sí, ¿no? Pues mira, ahora estamos viendo una pieza muy interesante que son unos azulejos que aparecieron en San Mateo, en las gradas de San Mateo cuando se restauró la iglesia. Son unos azulejos de cuerda seca hechos en Sevilla en el siglo XVI por una familia de olleros, que es como se llamaban, ¿no?, los polidos, y como la escalera estaba cubierta de mármol, al hacerse la obra aparecieron estos restos y algunos de los azulejos, otros están en el depósito, pues están puestos allí en el museo. En la iglesia quedan algunos, en la capilla de los Espínolas, que fue sagrario, todavía se conservan algunos de estos azulejos puestos allí, pero como lo que aparecieron en la escalera fueron unos restos, pues decidieron hacerlos nuevos, ¿no?, porque no estaba completo. Hicieron una recreación y los que quedaban pues se llevaron allí al museo. Son piezas muy interesantes porque no se conservan muchas en la ciudad. También hay pues ajuar de casa, ¿no?, de cerámica, que es lo que estamos viendo ahora, de piezas de muy diversa procedencia, tanto de alfares locales como, sobre todo las de más lujo, ¿no?, de Valencia, de la parte de Manises, ¿no?, y también hay algunos restos que vienen del extranjero, ¿no?, de Italia, algunas cosas de Faenza, ¿no?, de la parte de Urbino y de Alemania. Aquí tenemos una pieza muy interesante que no se sabe exactamente la localización. Esto es un ábaco, una pieza que se ponía encima de las columnas, ¿no? En Jerez tenemos el Palacio Ponce de León, por ejemplo, ¿no?, que bueno, no sabemos si era de este palacio o era de otra casa, labrado con escultura, no son figuras de bestiario, y que entre la década de los 20, 30, 40 del 16 tenemos en Riquelme, en Ponce de León, en lo que era el convento de San José, en la calle Barja, tenemos piezas de ese tipo, ¿no? Fernando Álvarez, el que hace Riquelme, por ejemplo, pues es autor de la de Ponce de León y de la de Riquelme, así que posiblemente de esa que hemos visto antes, pues también. No es una pieza bastante voluminosa y pesada, pero bueno, está ahí, ¿no?, puesta a la vista. Aquí estamos viendo azulejos de Delft, esos cuadraditos, ¿no?, que tienen la escena. Están hechos en Holanda. Eran piezas, sí, en la ciudad de Delft. Eran piezas de lujo que se utilizaban en ornamentación arquitectónica en todas las zonas. En la Cartuja, por ejemplo, hay o había muchísimos, todavía conservan allí, y en Cádiz, bueno, aquí en Jerez también los hay, ¿no? Hay una casa en la calle Pedro Alonso que la entrada de la casa está toda decorada con azulejos de ese tipo. Yo tengo en mi casa 7 azulejos de Delft, que los compré en un anticuario y los tengo puestos allí. Son piezas
La verdad es que es artesanía, ¿no? Pero, digamos, porque van repitiendo los mismos modelos, ¿no? Pero son piezas muy elegantes, con esos colores blancos y azules. Aquí tenemos cerámica alemana, traída, ¿no? Son que todavía, ¿no? Esos modelos han ido evolucionando. Cuando uno va a Alemania se encuentra, tú ves estas jarras que, Sí, ¿no? Pues sí, sí. todo eso viene de ahí, De estos modelos, claro. Y esta es la italiana. ¿Ves? De Hungría. Frutero, No, que son unas piezas, hombre, es una lástima que no se conserven enteras, ¿no? Pero ves la calidad, ¿no? Y te habla, todas estas piezas que estamos viendo, te habla del nivel. Estos son los azulejos de Del que veíamos, ¿no? La mayoría son del 18. Te habla del nivel de ciertas casas señoriales y de potentados que se permitían pues este tipo de importaciones, porque estas piezas eran muy caras en su época. No pensemos que esto, aparte es que los cauces de comercialización no eran como ahora, no había las tiendas que nosotros podemos encontrarnos hoy. Esto prácticamente eran todo encargos o en ocasiones muy concretas que venían mercaderes, ¿no? Y eran, como digo, bastante caras. Y te habla del nivel, ¿no? Un cartel un letrero de una calle, por ejemplo, que todavía algunos están puestos, ¿no? Del 18, que están expuestos ahí en el museo. Todavía vamos por las calles y se ven algunas de estas piezas, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Esto se va conociendo poco a poco por las piezas que vemos, por los inventarios que van apareciendo de las casas, ¿no? Y bueno, nos encontramos esos palacios, ¿no? Esto es la vacía de un barbero, por ejemplo, ¿no? Lo que se ponía Don Quijote en la cabeza, ¿no? Pues en este caso de cerámica, ¿no? Que hasta ahora solo se conocía a través de inventarios y de documentos, pero este tipo de piezas ya, digamos que son la prueba material, ¿no? De que hoy vemos esas casas, no vemos Riquelme, vemos Ponce de León y las vemos muy transformadas, muy vacías y claro, todo esto se movía, además de con mucha gente, pues con un ajuar pues bastante suntuoso, ¿no? Que es lo que bueno, restos, ¿no? Ecos, ¿no? Ahora vemos piezas de los conventos que también las utilizaban, cerámica, ¿no? Aquí vemos una con el escudo de San Francisco y otra con el escudo de los dominicos. Era ajuar que utilizaban los propios conventos. También hay de la Cartuja de la Defensión, no se las encargaban para ello y ponían sus escudos, ¿no? Para distinguirlas allí en, ¿no? Toda el instrumental que utilizaban para comer, para la vida diaria, y que algunas, ¿no? Hay que tener en cuenta también la fragilidad, claro, de las piezas cerámicas, ¿no? Que bueno, por desgracia pues se parten con mucha facilidad y por eso lo que tenemos en muchos casos son restos. El mismo, no que haya habido una destrucción, pero el mismo uso de las piezas pues es lo que te hace que en muchos casos, cuando la encuentra el arqueólogo, encuentre los restos que se han tirado porque no servían para nada, ¿no? Entonces en muchos casos pues se puede hacer una reconstrucción parcial de la pieza. En algunos casos, bueno, hay la suerte de que se pueda hacer entera, ¿no? Objetos devocionales como rosarios, como cruces, algunas piezas, por suerte, de más valor que esta, ¿no? De oro y de plata, se han conservado en ajuares de vírgenes, por ejemplo, que las tienen todavía, ¿no? Un escudo del Santo Sepulcro que está allí, posiblemente estuviera en San Juan de Letrán. Esa pieza, es que muchas de las piezas se las encuentra Manuel Esteve, digamos, porque claro, el concepto que había entonces cuando se hace, porque la colección arqueológica municipal se hace en el siglo XIX, era más de acumulación de piezas, y muchas de estas piezas están ahí y no se sabe mucho. No se sabe, ¿no? Entonces muchas veces hay que intuir de dónde venían. Pasamos ya a las piezas que donaron los cartujos, que bueno, antes de marcharse hicieron donación de una serie de piezas. La más importante de todas es un sitial del coro que hicieron en 1547, o que concertaron, ¿no? La obra Cristóbal Boisín y Jerónimo de Valencia. La sillería, por circunstancias de la vida, entre ellas un incendio, 2 traslados, perdió 3 sitiales. 3 sitiales, eran números pares,
con lo cual la sillería se quedó coja. Entonces el que quedaba, que es este de Santa Marta, se donó al museo y bueno, aparte de que se puede apreciar con una cercanía que en la iglesia no se puede hacer porque el resto está montado allí en la Cartuja, los problemas de accesibilidad a la pieza actualmente pues son grandes porque bueno, en el convento hay una orden de estricta clausura y es muy difícil que un ciudadano de a pie pues pueda acceder al coro. Aquí, bueno, nada más que es uno, pero se puede ver la categoría de la talla de la pieza, ¿no? Que la pieza es excepcional. No he visto, no sé si la pondrán ahora, bueno, la están poniendo, ¿no? Una muy interesante que es comparar piezas cerámicas con pinturas de la época, ¿no? De Murillo, ¿no? Que están las mismas, ¿no? Que hay conservadas en el museo. Está también uno de los púlpitos de San Miguel, de los púlpitos antiguos, de esos que Pedro Fernández de la Zarza, que era el maestro mayor de la obra y que también era escultor, va a hacer en 1550. Los púlpitos se sustituyen en el 17 y en el 19, se vuelven a cambiar, pero ese que está en el museo se llevó a un patio que había, pensamos que es en la parte que da al Sagrario, que allí hay un callejón, el Callejón del Pópulo, que está cerrado, y se utilizó como brocal de un pozo. De hecho tiene en el pretil tiene la huella de la cuerda de haber sacado el agua, y suponemos que fue José Esteve y López, el abuelo de Manuel Esteve Guerrero, el que cuando restauran la iglesia, hay un proceso bastante largo, desde 1862 hasta 1878, en que José Esteve está dirigiendo la obra, para salvaguardarla, una pieza bastante interesante, ¿no? Porque es una pieza escultórica del siglo XVI, pues decidió llevársela al museo con otra. Esta sí tenía la referencia, que por ahí lo sabemos, pero otras que hay, no tanto medieval como moderna, pues nos quedamos con esa incógnita. Y otra pieza que también está ahí en el museo, que ha entrado en fecha muy reciente, es la antigua Virgen de los Remedios, que estaba encima de la puerta de la iglesia de los Remedios, la que está al lado del ayuntamiento, ¿no? En la calle Consistorio. Hace pues 6, 7 años, la dueña de un local comercial que está sale a la calle Larga, era lo que era la ferretería El Llavín, ahora creo que hay una tienda de ropa, ¿no? Pues en el almacén de esa tienda, que se accede por la calle Remedios, por el bloque donde está ahora el asador, ¿no? Sí. Pues en el trastero tenían en una pared puesta la escultura. Bueno, la escultura estaba rota, no se ve la cabeza de la Virgen y eso, con el niño le habían puesto una cara así un poco fea, ¿no? Y iba a venderlo el local, entonces ella pues decidió que la pieza esa pues la iba a donar al Museo Arqueológico. Era una pieza un tanto extraña, ¿no? Porque era un busto de la Virgen, se veía que la pieza había tenido más forma, ¿no? Con el niño en la mano y la mano así levantada, pero claro, la mano está cortada. Tirando del hilo, se vio que la iconografía de la Virgen era la de la Virgen de los Remedios, que tiene la mano así porque tiene una cruz en la mano, ¿no? La leyenda cuenta que los caballeros jerezanos en el año 1325, cuando la batalla de los Cueros, pues venían huyendo de los musulmanes, ¿no? Una de estas escaramuzas fronterizas, se meten en la puerta real, cierran la puerta y en ese momento, de manera milagrosa, un trozo del muro se cae y aparece una imagen de la Virgen con la cruz así, ¿no? Y entonces pues ellos se envalentonaron, salieron y derrotaron a los musulmanes, ¿no? Entonces, desde entonces se venera allí la Virgen de los Remedios. Esta pensamos que es la que estaba, la fachada de la iglesia actual es de 1654, pensamos que es la que estaba allí, la que colocaron allí cuando se hace la fachada, y que por circunstancias, ¿no? en el siglo XIX, con la revolución de 1868, se seculariza la iglesia. Hay
una serie de asaltos y de ataques a imágenes monárquicas, a imágenes religiosas, ¿no?, por parte de extremistas, y pues parece que esta Virgen de los Remedios fue derrocada y los restos lo cogería algún vecino y diría: mira, para que no pase más nada, lo guardo aquí en mi casa, ¿no? Hasta, fíjate tú las vueltas que dan las cosas. Pero bueno, el caso es que la imagen está ahí ahora mismo en el museo, pues para todo el que quiera, ¿no?, acercarse a contemplar. Y que no ha sido muy vista, por cierto, ¿no? Bueno, es que ten en cuenta que entre que se donó hace poco y que tuvo un proceso de restauración, ¿no?, Carmen Martín Mochales, porque la imagen, la pobre, estaba fatal, ¿no? Se veía, ¿no?, que tenía algún resto de policromía y demás, pero hombre, después de las perrerías que le harían y de no haberle tocado en 100 años, pues o más, pues claro, le hacía falta aún. Entonces la pieza ha entrado en el museo en la sala de exposición hace muy poquito, ¿no? Pero bueno, también los museos son instituciones, o deben ser instituciones vivas, ¿no? Y en una ciudad como Jerez, que se hacen excavaciones, que tiene que haber muchas más donaciones que vendrán, ¿no?, al museo. Pues bueno, esta es una más. Es una de ellas. Bueno, pues otro motivo más para visitar el museo. Lo que sí es cierto, hemos conocido la importancia de Jerez a lo largo de los siglos, Manolo, y del 16 al 18 sigue con esa importancia o más, sí, incluso, ¿no? Muchísimo, porque la ciudad, que venía de un final de la Edad Media, donde empieza un despegue económico muy importante durante los siglos XVI, XVII y sobre todo XVIII, esa riqueza va a aumentar, porque conforme va pasando el tiempo, va aumentando el proceso de exportación de los productos agrarios, ¿no?, centrándose sobre todo al final, y ya eso se verá en el 19 de una manera clara, en el vino, que era al fin y al cabo lo que más beneficio generaba, ¿no? Entonces eso va a permitir que se genere una riqueza muy mal distribuida, todo hay que decirlo, porque había fortunas fabulosas y la mayoría, el ciudadano medio, digamos, llevaba una existencia bastante modesta, cuando no directamente estaba en la pobreza, ¿no? Pero tanto la nobleza o una burguesía que se va a ir convirtiendo en noble, como la Iglesia, pues va a controlar sumas importantes de dinero y bueno, ahí está el patrimonio para demostrarlo, ¿no?, que las cosas no salen solas, ¿no? Si uno se encuentra un palacio como Campo Real, por ponerte un ejemplo, o un edificio como lo que hoy es la catedral, entonces Colegial, ¿eso de dónde sale, no? Eso te demuestra que la ciudad tenía un poderío económico muy importante, ¿no? O Bertemati, ¿no?, por ponerte un ejemplo. Bertemati hoy, por suerte, está restaurado, pero sí se conservan inventarios, mucha documentación de la época, ¿no?, de cómo era la vida en Bertemati, ¿no? Eso fue un trabajo que yo tuve la suerte de hacer con otros compañeros, ¿no?, por encargo de Pinto, de Paco Pinto, el arquitecto, cuando fueron a restaurar la casa, ¿no? Y te hace un retrato de la vida dentro de la casa maravilloso, ¿no? Porque todo, ¿no? Bueno, esa gente se acaban arruinando, ¿no?, porque se hacen una casa más grande o se gastan más en la casa de lo que se podían gastar, ¿no? Y entonces te hacen unos inventarios de ropa, de objetos de plata, de muebles, y aquello era, pero vamos, una corte, un palacio real, vamos, con los vestidos de seda, las mantillas, la vajilla de plata, o sea que había un nivel económico importante, aquí en la ciudad. Y en el 19, ¿no?, que hoy, verá, todo eso hay que, ¿no?, es lo que desde el museo y nosotros desde Patrimonio también nos intentamos que se vea la ciudad con otros ojos, ¿no? Porque un edificio no solo puede ser más o menos hermoso, ¿no?, o te puede gustar más o monumental, eso te habla de el pasado. Por eso es tan importante la conservación del patrimonio, porque cada edificio que se pierde, perdemos parte de nuestra memoria, ¿no? Y tenemos que aprender a ver
no solo los especialistas, no en historia, sino cualquiera, porque el patrimonio es de todos, no nos pertenece a todos. Tenemos que saber leer en las calles, en las casas, en las bodegas, cómo fue la ciudad, y si eso está ahí y es así, es por algo, ¿no? Porque claro, Jerez está rodeado todo el casco antiguo de bodegas, no, bueno, se están perdiendo algunas, ¿no? Pero pues porque eso era un negocio que daba millones, ¿no? Y la gente se volcó con eso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y después, pues bueno, eso ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, por desgracia no es tan rentable como fue como antes, en otro tiempo, todavía no está ahí, pero bueno, ¿no? Que tú entres a donde entres al centro, por donde entres al centro, te vas a encontrar cascos bodegueros, ¿no? Eso te indica que la ciudad estaba, ¿no? Como el libro este de Fernando Aroca, ¿no? De la ciudad de Dios, una ciudad convento que hay hasta el siglo XVIII, a la ciudad de Baco, ¿no? La ciudad del vino. Pues sí, la verdad es que sí. Suficientes motivos para visitar, por supuesto, el Museo Arqueológico y bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, Manolo, agradecerte que hayas venido a la última entrevista de la sección. A mí me da mucha pena, pero bueno, se ha hecho un recorrido a través de la historia y gracias al Museo Arqueológico y también, en tu caso, a Patrimonio, desde la prehistoria hasta el siglo XVIII hemos conocido en el programa a través de los profesionales cómo ha sido Jerez. Así que gracias, Manolo, por acompañarnos, siempre. Gracias al museo y bueno, y tenemos suficientes motivos para ver con otros ojos precisamente esa joya que tenemos en nuestra ciudad. Enhorabuena por todo, ¿eh? Venga, gracias. Nosotros ahora nos marchamos a publicidad, enseguida continuamos con más asuntos. Hasta ahora.